Efectivamente, tal como dice nuestro hermano Alejandro, hoy tenemos el octavo tema y último tema acerca del sacerdocio de Cristo como sumo sacerdote. Efectivamente, el tema de hoy es el día de expiación. En el día de expiación era un día de servicio solitario. Fíjese, apreciados hermanos, que existen otras referencias en la Escritura, aparte del Levítico 16, el cual hemos estudiado, el cual revela en detalle todo el ceremonial del gran día de expiación, es decir, el día de Yom Kippur que hemos estudiado. Existen otras referencias entonces. Vamos a ver algunas otras referencias. Este está en Éxodo 30, el texto 10, y dice así: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación, una vez en el año con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades. Será muy santo a Jehová o a Yahvé. Aquí este texto de Éxodo 30, 10 se hace referencia al altar de oro, es decir, al altar de perfume, aquel altar de incienso que estaba en el lugar santo, el cual representa a Cristo como nuestro mediador, representa la intercesión del Señor, el cual está basada en su sacrificio. La presencia ante este altar ofrece en figura una posición de grande bendición. Allí se goza de la realidad y la eficacia de la intercesión de Cristo. Y todo reposa sobre el fundamento inconmovible de la sangre esparcida allí en ese altar. Tal cual como dice Hebreos 9 en su texto 22 al 24, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces dice la Escritura, fue necesario pues que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así reza el texto de Hebreos 9, desde el 22 al 24. Por lo tanto, la sangre de este sacrificio de expiación en ese día de Yom Kippur, sobre los cuernos del altar de oro, del altar de perfume, nos hablan de su carácter expiatorio. Entonces, en Éxodo capítulo 30, el texto 10, hace referencia al día de expiación, dando énfasis que la sangre sobre los cuernos de este altar de incienso habla del carácter expiatorio que tiene esa sangre. Encontramos otra referencia también al día de Yom Kippur, ese día gran, el día de expiación, en Levítico 23, desde el texto 26 al 32. Vemos ahí en ese capítulo 23 del Levítico, vemos que Israel como nación tenía 7 grandes celebraciones o fiestas nacionales, todas ellas destacadas en el capítulo 23 del Levítico. Pero el texto 27 y 28 de ese capítulo dice así: empero a los 10 de este mes séptimo será día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová o a Yahvé. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de expiaciones para reconciliaciones delante de Jehová vuestro Dios. Aquí encontramos que el énfasis que revela del día de expiación aquí en Levítico 23 está sobre en que Israel tenía que entristecerse y arrepentirse como nación delante de Dios. Y
Y se describe entonces el día de expiación en medio de todas las grandes celebraciones y festividades que tenía el pueblo de Israel, con toda la alegría y con todas sus celebraciones. Entonces, aquí se refleja en Levítico 23 que el pueblo de Israel en este día de expiación, este día tan especial, una vez al año, que entraba el sumo sacerdote velo adentro, tenían que entristecerse y arrepentirse. Luego tenemos número 29, desde el texto 7 al 11, que hemos considerado y hemos leído en esta noche en la introducción de nuestro estudio. Aquí en números 29 se observa que el gran día de expiación se aprecian 3 grupos de ofrendas. Es decir, en Levítico 16 se detalla con mucho detalle el ceremonial de ese día, gran día de expiación. Pero al parecer, números 29 nos revela de que habían otros holocaustos en ese día que se realizaban. Así que números 29 nos agrupan en 3 grupos estas distintas ceremonias de ese gran día. Primero, estaba el holocausto continuo, es decir, los sacrificios diarios que se hacían en la mañana y en la tarde. En segundo lugar, estaban los sacrificios festivos del día, es decir, se detalla aquí en números 29, un carnero para el holocausto, que era por el sacerdote. No se escucha nada. Perdón, parece que hubo una caída. Sí, no una se escuchó interrupción. nada. Continuamos sí. Entonces. Decíamos que el número capítulo 29, desde el texto 1 al texto 11, revela otro aspecto del día, del gran día de expiación. Y el énfasis aquí en números 29 era precisamente demostrar o manifestar que habían otros holocaustos que se hacían ese día. Y estos están descritos en 3 grandes grupos. Primero estaba el holocausto continuo, es decir, aquellos sacrificios diarios que se hacían en la mañana y en la tarde. En segundo lugar estaban los sacrificios que eran los sacrificios festivos de ese día tan especial, que consistían en un carnero para el holocausto, que era por el sacerdote y por el grupo de sacerdotes. Había un becerro joven, un carnero y 7 corderos para holocausto y un macho cabrío como sacrificio por el pecado. Luego venía la tercera parte del sacrificio en este día, que eran los sacrificios expiatorios del día, el cual están descritos en detalles allí en Levítico 16. Tenemos que destacar un punto de importancia: la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. El punto que nos interesa considerar es analizar cuántas veces entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo en ese día de expiación, en ese día de Yom Kippur, el cual entraba una vez al año, velo adentro. Y cuál era la parte del ceremonial en cada caso. Fíjese que en general hay 2 grandes opiniones. Hay un grupo de comentaristas que señalan que Aarón en ese gran día de expiación
entraba al lugar santísimo tan solo 2 veces en ese memorable día. Sin embargo, hay otros comentaristas, afirman que lo hacía 3 veces. Entonces veamos brevemente un poco la secuencia de ese ritual para darnos cuenta más o menos cómo era el ceremonial cuando Aarón entraba detrás del velo. Primero, el ritual consistía en parte más o menos en lo siguiente. Primero, en un momento del ceremonial, el sumo sacerdote tomaba el animal que ofrecía por sí mismo, que era un becerro, y lo degollaba. Y luego recolectaba la sangre en un pocillo. Segundo, entonces el sumo sacerdote tomaba los carbones del altar de bronce en un incensario. No se olvide de que ese altar de bronce estaba a la puerta del tabernáculo. Los carbones encendidos que estaban en ese altar los tomaba y lo colocaba dentro de un incensario. Y luego ponía 2 puñados de incienso puro dentro de un plato. Tomaba el incensario con su mano derecha y el plato con el puñado del incienso puro con su mano izquierda, y así entraba al lugar santísimo. Enseguida arrojaba el polvo del incienso que lo tenía en el plato en la mano izquierda sobre los carbones encendidos que tenía el incenciario sobre la mano derecha, y se producía un humo dentro del recinto. Después, retirándose hacia atrás en reverencia, salía del lugar santísimo y pasaba al lugar santo, donde oraba brevemente frente al altar de incienso. El pueblo esperaba afuera, en la puerta del tabernáculo. El pueblo esperaba temerosamente, ansioso por saber si el sumo sacerdote reaparecía enseguida. Esa era la primera vez que entraba detrás del velo. Como tercer punto, entonces tomaba la sangre recolectaba del degollamiento del becerro y retornaba rápidamente al lugar santísimo por segunda vez. Luego volvía a salir al atrio, al patio, es decir, se mostraba públicamente nuevamente, tomaba el macho cabrío que era para expiación por el pueblo y lo degollaba. Ese macho cabrío era el primer macho cabrío que había resultado por la suerte de Jehová. Recolectaba la sangre en un pocillo y volvía a entrar al lugar santísimo. Esa era la tercera vez que entraba, velo adentro. Y así quedaba completada la tarea velo adentro en ese día memorable. Lo que sí podemos observar, que en ese día de expiación, el servicio que hacía el sumo sacerdote era un servicio solitario. Como decía entonces, hay algunos comentaristas que dicen que tan solo entraba 2 veces al lugar santísimo, velo adentro. Y otros comentaristas dicen que entraba 3 veces. La diferencia está en que la secuencia que nosotros hemos detallado ahora en esta noche dice de que primero tomaba el incenciario con los carbones del altar de bronce y en la mano izquierda tomaba el plato con el incienso puro y entraba velo adentro. Otros comentaristas dicen que aparte de tener el incenciario y el plato, el incenciario en la mano derecha y el plato en la mano izquierda, entraba con el pocillo de la sangre derramada primero de ese becerro. Y es por eso que algunos comentaristas dicen que entraba 2 veces y otros dicen que entraban 3 veces. No está claro en la escritura, no revela la escritura cuántas veces el sumo sacerdote entraba velo adentro. Pero no es más de 3 veces, eso sí que se los aseguro.
Y esto está detallado claramente en Levítico 16. Pero una sola cosa sí que tenemos que llamar la atención, que es nuestro tema de esta noche. El día de expiación, ese día de el día de Yom Kippur, era un día de servicio solitario para el sumo sacerdote. Consideremos entonces algunos puntos de importancia de análisis con respecto a ese punto. El primer punto dice así: Cristo asumió él mismo las funciones de sumo sacerdote único. Fíjese que en Levítico 16 y el texto 17 leemos: y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario. Es decir, el pueblo no podía hacer nada. Todo el pueblo de Israel en ese día especial del gran día de expiación tenía que estar reunido a la puerta del tabernáculo. Y los otros sacerdotes tampoco podían hacer nada, porque la Escritura dice claramente en Levítico 16, el texto 17, y ningún hombre estará en el tabernáculo. Por lo tanto, el pueblo no podía estar, ni ningún sacerdote podía estar en el atrio, ni en el lugar santo, ni menos podía entrar en el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Aquí contemplamos al sumo sacerdote Aarón en el ejercicio más alto de todas sus tareas sacerdotales. Recordaremos que se había vestido con vestiduras blancas, ceremonialmente santo, es decir, ceremonialmente apartado. Y esas vestiduras blancas simbolizan a Cristo en la pureza inmaculada de su carácter, ofreciendo el sacrificio. Observemos, apreciados hermanos, la importancia de la provisión que dice la Escritura. Dios había ordenado que ningún otro sacerdote podía entrar en el santuario. Cuando Aarón, el sumo sacerdote, oficiara en ese día tan importante de la expiación. Nosotros en nuestra ceguera, si nos hubieran preguntado a nosotros cómo lo haríamos, nosotros los seres humanos con nuestra ceguera espiritual hubiéramos pensado que tratándose de un día de tanta actividad para Aarón, lo mejor hubiera sido agregar a su lado otro sacerdote para que le ayudaran en su tarea. Es así el ser humano, somos así nosotros los hombres, y es así como nosotros administramos todos los servicios alrededor. Pero la sabiduría y la soberanía de Dios ordenó lo contrario, precisamente para poder preservar un símbolo especial. ¿Y cuál es ese símbolo? Cristo como sumo sacerdote, escuche bien, apreciado hermano, apreciada hermana, Cristo como sumo sacerdote no comparte con nadie su gloria como Salvador y como sumo sacerdote. Nadie está a su nivel. No hay corredentores. No hay intercesores. Porque Él, el Señor Jesús, es el único Salvador y Él, el Señor Jesús, es el único intercesor de su pueblo amado y redimido. Y es por eso la razón en que Dios en su soberanía y en su omnisciencia ordenó que tan solo el sumo sacerdote en ese día tenía que trabajar solo. El servicio del sumo sacerdote en ese día de Yom Kippur, de expiación, era un servicio solitario porque representa a Cristo en su oficio como Salvador, porque es la víctima, y en su oficio sacerdotal, porque es el sumo sacerdote que intercede por su pueblo. La Escritura
lo detalla posteriormente diciendo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo no comparte con nadie su gloria sacerdotal. El Nuevo Testamento enseña que todo creyente es un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales, pero no sacrificios redentores. Pero nadie recibe el sagrado título de sumo sacerdote, sumo pontífice, sino que el Espíritu Santo solo asigna ese título tan especial al Señor Jesucristo. Además, el Señor no constituyó ningún orden de sacerdotes en el Nuevo Testamento semejante al que existía en el Antiguo Testamento, sino que asumió él mismo las funciones de sumo pontífice único a favor de su pueblo y a favor suyo, apreciado hermano, apreciada hermana. Este sumo sacerdote, este sumo sacerdocio de Cristo lo ejerce hoy plenamente y no lo ha transferido ni a la iglesia ni a nadie en la tierra. Esto nos lleva a considerar, apreciado hermanos, nuestro segundo punto de estudio de esta noche. Y dice así: la salvación viene del trono de Dios. En segundo lugar, notemos que Aarón, con la misma sangre con que había entrado al lugar santísimo, salía y rociaba al resto del santuario, es decir, la parte exterior del tabernáculo, y así hacía expiación por el santuario. Después Aarón purificaba el altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo con la sangre del becerro y del macho cabrío que había sido derramado. Y leemos en Levítico 16, el texto 18 y 19, que dice así: y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, ese es el altar de bronce, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ese es el texto 18 y 19 de Levítico 16. Lo mismo hacía Aarón con el lugar santo, y con los sacerdotes, y con todo el pueblo, y también con todo el resto de los objetos que había en el tabernáculo. Y el texto 20 de Levítico 16 dice: y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo, que era el macho cabrío por Azazel, el cual se llevaba a un lugar lejos al desierto, simbolizando así que el pecado del pueblo de Israel se remitía lejos de los ojos de Yahvé. Casi todo era purificado con sangre. Y aquí encontramos otra gran verdad, apreciados hermanos. Es preciso atender a los derechos del santuario. Es preciso que los atrios de Jehová, igual que su trono, den testimonio del valor de la sangre. El tabernáculo en medio de las inmundicias de Israel debía estar protegido por todos lados por los recursos divinos de la expiación. En todas las cosas, Jehová cuida de su propia gloria al realizar este rito. Los sacerdotes y sus servicios y el lugar del culto, todo lo que estaba en él estaba constituido y subsisten en virtud de la sangre. El santo, es decir, Dios, no hubiera podido morar ni un instante en medio de la congregación si no hubiera sido por el poder de la sangre derramada. Y era esto lo que le permitía habitar, obrar y reinar en medio de un pueblo culpable. La sangre que se derramaba en el lugar de la inmolación, es decir,
junto al altar de bronce, allí a la puerta del tabernáculo, era primero presentada a Dios en el lugar santísimo. Y solo desde allí era aplicada para santificar todo el resto del tabernáculo. La verdad que la lección es directa. Eso nos hace pensar de que la salvación viene de Dios. La salvación viene del trono de Dios. En cuanto el hombre se reconoce como pecador, en cuanto el hombre esté dispuesto a admitir su pecado, encuentra que hay uno que asume la responsabilidad por sus pecados. Y es en el Evangelio que el hombre es sacado de la soledad en que se encuentra su alma, porque el hombre es traído cara a cara con Dios. No solo se enfrenta con la santidad de Dios, sino que el hombre se enfrenta también con la compasión y con la misericordia de Dios. El hombre, al escuchar el Evangelio, es enfrentado con los hechos y el hombre es traído delante de Dios. Se le pone allí delante de Dios para que aprenda lo más importante de su vida y de su existencia, para que aprenda a verse como lo ve Dios, pero además para que aprenda a ver qué ha hecho Dios por él. La salvación nunca es una obra del hombre, ni siquiera de la religión cristiana. La salvación siempre es concebida en las Escrituras como una obra de Dios. La cruz es el único lugar en donde el hombre puede encontrarse con Dios, y esto lo aprendemos por contraste. Fíjese que en el gran día de expiación el pecado era remitido, el castigo era postergado y era remitido hacia la cruz. Eso era lo que estaba viendo Dios en todos los sacrificios de expiación de ese gran día de expiación, en ese gran día especial. Todo el ceremonial del tabernáculo era remitido y era postergado el castigo. ¿Por qué? Porque en todo el ceremonial levítico Dios miraba a su Hijo en la obra de la cruz. Y el resultado era que el oferente, el judío piadoso, siempre tenía que mantenerse a la distancia de Dios, incapacitado para poder entrar al lugar santísimo. Pero ¿dónde está la novedad? ¿Dónde están las buenas nuevas? Es que todo esto ha cambiado. Ahora hay un pleno acceso al lugar santísimo. Ahora hay un pleno acceso al lugar de la morada y de la gloria de Dios. Fíjese que había en el ceremonial del gran día de la expiación dos grandes lecciones. Primero, la gran verdad de que a través de un representante, en este caso era Aarón, el sumo sacerdote, todo el pueblo lograba acceso a la presencia de Dios Santo. Esa es la primera gran lección que nos enseña el gran día de expiación. Pero hay una gran lección, una segunda gran lección. Era que había en el gran día de expiación un solemne acto de adoración llevado a cabo en nombre del pueblo de Dios. En las vestimentas del sumo sacerdote también hay grandes enseñanzas simbolizadas allí. Y hay una que vale la pena mencionar. Fíjese que alrededor de la vestimenta que tenía el sumo sacerdote, alrededor del borde del vestido del sumo sacerdote colgaban unas campanillas. ¿Cuál era el propósito de esas campanillas que colgaban del borde del vestido del sumo sacerdote? Fíjese que mientras el sumo sacerdote estaba dentro del lugar santísimo, todo el pueblo estaba afuera expectante. Mientras Aarón, el sumo sacerdote, estaba velo adentro, escondido de la mirada pública de todos, cualquier israelita que estaba a la puerta sabía que no era cosa ordinaria
entrara en el lugar santísimo, a la presencia de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. La pregunta era que se hacía el judío piadoso y la pregunta que se hacía todo el pueblo de Israel que estaba a la puerta del tabernáculo mientras el sumo sacerdote hacía la expiación en ese gran día, la pregunta que se hacían era, ¿saldrá de allí con vida? Podemos imaginarnos entonces la alegría cuando otra vez se escuchaban las campanillas mientras el sumo sacerdote atravesaba el lugar santo y salía al atrio. Cuando escuchaban esto, cuando lo veían salir, sabían que el sumo sacerdote estaba todavía con vida y que su sacrificio, la ofrenda que había presentado en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, allí en el propiciatorio, la sangre que se había esparcido allí era suficiente. Es decir, Dios la había aceptado y sus pecados estaban perdonados por un año más. ¿Cuál es la lección? Dios ha provisto en Cristo el sumo sacerdote y a la suprema víctima. Aquella vida entregada por parte del Señor Jesús da valor a su ofrenda hecha en la cruz. Aquella vida, aquel carácter son antes que nada la satisfacción de Dios. Y es en esta ofrenda de su Hijo amado que el Padre nos ha aceptado a nosotros. Tal como dice la palabra en el Nuevo Testamento, somos aceptos en el amado, ahí en Efesios 1:6. Lo que otorga valor supremo a esta ofrenda, la del Señor Jesús, es que la víctima que ha sido ofrecida es no solo un ser humano sin mancha, sino que es Dios hombre, el único Hijo de Dios, cuya vida es más valiosa que todo el universo. Y es por eso que la Escritura expresa que Él es hecho más sublime que los cielos. Es la gran verdad de que un solo sacrificio ha obtenido eterna redención. Ha hecho que todos los otros sacrificios sean superfluos, sean innecesarios. Además, todos los sacrificios del ritual del Antiguo Testamento, todo aquel sacrificio del ritual arónico, es insuficiente. De manera que toda la ofrenda, cruenta o incruenta, ha perdido su razón de ser. Porque ahora hay un Cordero de Dios que ha quitado para siempre el pecado del mundo. Dios ha aceptado esa ofrenda, ninguna otra tiene valor infinito, ninguna otra ofrenda tiene un mérito infinito. Dios ha encontrado plena satisfacción en la muerte de su Hijo y el pecador es llamado a recibir paz para su alma en esa misma gran ofrenda que ha dado satisfacción a un Dios santo y justo. Esto nos lleva a pensar y a considerar el tercer punto de análisis de esta noche, que dice así: el Evangelio es el llamamiento de Dios para recibir por la fe a la persona gloriosa que ha dado satisfacción por el pecado del hombre. La idea central de la expiación, que se enseña allí en Levítico 16 y en los textos que hemos considerado en esta noche, consiste en la remoción de la culpabilidad que surge del pecado del hombre. El sacrificio es la provisión por la cual esta culpabilidad es removida. Por lo tanto, el sacrificio es una provisión del amor de Dios para el hombre. ¿Por qué? Porque es la que remueve la culpabilidad del hombre. En otras palabras, el sacrificio consiste en aceptar vicariamente, es decir, sustitutoriamente,
la transferencia de la culpa desde el oferente a la víctima sacrificada, y soportar vicariamente, es decir, sustitucionariamente, la penalidad. Esta definición contiene elementos esenciales para entender el concepto bíblico de sacrificio. Se trata no solamente de que el animal es inmolado, es decir, es sacrificado, sino que además es presentado a Dios. Un sacrificio es la ofrenda de una víctima. ¿Dónde está lo maravilloso? Jesucristo se presentó a sí mismo como un sacrificio. En su sentido pleno, Él fue la víctima santa y fue su sangre la que fue derramada. A su vez, Cristo es la ofrenda de Dios al mundo, en el sentido de que el Padre dio al Hijo para que muriera como ofrenda por el pueblo. Notemos que se trata de recibir a una persona, se trata de creer, es decir, de ejercer fe. Y una fe genuina, verdadera. ¿Y qué es la fe? La Escritura revela que es la sustancia, es decir, la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Esa es la fe. La fe es creer, pero aparte de creer envuelve dos elementos más esenciales. No solo la fe es creer a Dios, a su persona, a su palabra, sino también la fe envuelve en confiar en lo que Dios da. Y Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyese no se pierda, dice la Escritura. Por lo tanto, la fe es creer y confiar, pero existe un tercer elemento de importancia que define la fe, que es el obedecer. Aquel que cree por fe es aquel que obedece. Aquel que confía en Dios por fe es aquel que obedece. Por lo tanto, la fe, genuina fe, es creer, confiar y obedecer. No se puede tener perdón sin admitir a Cristo Jesús a una unión interna. No se puede tener el perdón de Dios sin admitir a Cristo Jesús a tener una unión interna con el alma del hombre, una unión estrecha en el corazón, en la mente y en la vida. El perdón es un gran concepto en la Escritura. El perdón envuelve dos grandes puntos. Primero, el perdón restablece una relación perdida entre el hombre y Dios. Eso se llama la reconciliación. Pero como segundo punto también el perdón no solo significa la liberación, sino además significa la purificación del corazón del hombre. La muerte de Cristo en la cruz ha tenido lugar para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, de modo que su misericordia puede ser desplegada sobre la base de una justicia satisfecha. Por esta razón, el perdón es un acto de justicia. Dios ha recibido compensación por el agravio del pecado del hombre. Esta satisfacción ha sido dada a Dios en la cruz y ha sido hecha por su Hijo amado como una obra de redención y salvación. Esta era la inmensa, la trascendente tarea asignada a Cristo como sacerdote. La afrenta del pecado había sido infinita, pero la satisfacción dada por Cristo en la cruz también ha sido infinita, de mérito infinito, de satisfacción plena a la justicia y a la santidad de Dios. Y es por eso, y es por esta razón de que está revelado allí en Levítico y en todo el día del gran ceremonial de expiación, en que ese día de expiación el sumo sacerdote hacía un servicio
solitario, el cual refleja la obra de redención que hizo el Señor Jesús, solo Él en la cruz, y refleja la obra de intercesión que el Señor realiza como sumo pontífice y sumo sacerdote en el día de hoy por su pueblo amado.